¿Por qué los españoles colonizan América? Por supuesto, la historia que nos cuentan desde que estamos en primaria es que la razón fue que Colón llegó primero. Que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, Colón pensó que era redonda, llegó pues a un área donde pensó que había mejores condiciones y llegó a América primero. Sin embargo, eso no es la única razón por la cual los españoles pueden colonizar. De hecho, los españoles no fueron los primeros que llegaron a América procedentes de Europa. Se conoce perfectamente que antes que los españoles llegaron los vikingos, muchos siglos antes. Sin embargo, los vikingos no tenían el nivel de desarrollo que tenían los españoles en su momento con referencia al lugar donde llegaron. Estos vikingos que se ubicaron en el norte de Boston, en el norte de Estados Unidos, evidentemente después de un tiempo, como su nivel de desarrollo no era tan alto con respecto a los tribus que la rodeaban, es muy probable que 10 años, 20, 30 o 50 años después llegó un grupo belicoso del norte y lo desapareció en una noche. O bien se mezclaron después de un tiempo con las tribus de los alrededores y terminaron siendo parte del paisaje. En cambio, los españoles tenían un nivel de desarrollo aplastantemente mayor que las tribus que estaban en América. Sin embargo, todavía no respondemos al hecho de por qué son los españoles, por qué no los ingleses, por qué no los holandeses, los franceses. Porque los españoles llegaron primero, ¿no? Ellos podían venir. La razón real es que siempre en un proyecto estratégico necesita financiamiento. ¿De dónde sacaron los españoles el financiamiento para colonizar América? Porque no se trata solamente del primer viaje. Después de conocer que había tierras, tenían que construir barcos. Y esos barcos venían con personas, y esas personas necesitaban comer en el camino. Mientras llegaban, ponían plazas fuertes, esclavizaban a los indios, los obligaban a traer el oro, lo llevaban a España. Todo ese periodo de instalación tenía que ser cubierto con financiamiento. ¿Qué dejamos en España con nuestros hijos, nuestras esposas que están allá? Ese financiamiento surge en marzo de 1492. Los reyes católicos establecen el decreto de Granada. Ese decreto establecía que por 4 meses tenían que salir los judíos de España. Tenían 4 meses para retirarse del área que en ese momento se llamaba Castilla y Aragón, y no podían llevarse ni el oro, ni la plata, ni los caballos, ni sus riquezas. Algunos de ellos se fueron corriendo, huyendo hacia Portugal, y los portugueses hicieron lo mismo. Con ese oro, con esa cantidad de dinero que le quitaron a los judíos, algunos de los cuales se quedaron, y Torquemada se encargaba de quemarlos vivos para que no le quedara ningún motivo para quedarse en España. Ese fue el financiamiento que lograron los españoles, que no lo lograron los ingleses, ni los holandeses, no porque eran mejores, simplemente porque no tenían suficientes judíos para que eso fuera rentable. Sin embargo, la instalación de España, las colonias, con este financiamiento se establece y se profundiza por efecto del gran desarrollo que tenían con respecto a los indígenas que encontraron. Solamente en Panamá, cuando Vasco Núñez de Balboa llegó y el cacique Panquiaco le entregó oro en forma de orfebrería, su hijo Comadre, al darse cuenta de que estos españoles estaban fundiendo esas bellas estatuillas, le dijo en algunas palabras parecidas a Vasco Núñez de Balboa: tú, que tienes tanta sed de oro, que vienes de tan lejos a importunarnos en nuestras tierras, ¿por qué no te vas al sur? Allí hay unas ciudades espectaculares en donde vas a encontrar mucho oro. Por eso, Vasco Núñez de Balboa se va hacia el sur, buscando el imperio inca, y lo que se encuentra es el mar del sur. Y luego se dice que él descubre el mar, que realmente fue llevado por los indígenas. Y Vasco Núñez de Balboa se va por todo el área de las islas robando y llevándose las perlas. Porque siempre se necesita financiamiento en proyectos estratégicos. Cuando los egipcios deciden hacer pirámides, no fue que los egipcios se sentaron una vez afuera del Nilo y dijeron: oye, ¿por qué no hacemos unas pirámides? Ah, qué buena idea. Pero si nos dedicamos a hacer pirámides, ¿qué vamos a llevar a la casa en la tarde? Vamos a tener problemas en las casas. No, mejor seguimos cazando y pescando. Lo que pasa es que ellos descubrieron que el Nilo anegaba las áreas circunvecinas, y al retrotraerse, inmediatamente las tierras se convertían en áreas muy fecundas. Si en ese momento se podía sembrar, pues la producción era tal que al final resolvieron su problema de alimento. Cuando tenían una gran cantidad de alimento,
En ese momento dice, bueno, no tenemos nada que hacer, tenemos elementos para todo el tiempo, para todo el año, ¿por qué no hacemos pirámides? En ese momento es que tiene las condiciones mínimas para desarrollar las pirámides. Porque todos los grupos sociales, desde la era primitiva, se reúnen por dos razones y solo dos. Para ver cómo logran conseguir lo que necesitan y para ver cómo lo distribuyen. En el tiempo primitivo, en la era primitiva, lo que se hacía era que el hombre más fuerte, más grande, más poderoso, era seguido por los demás hombres y las mujeres y los niños. Él decidía quiénes iban a cazar, quiénes cuidaban el fuego y quiénes recolectaban. Porque tenía las mejores posibilidades de lograr acabar con la presa. Por eso lo seguían. Además, muy probablemente estaba armado con una quijada de buey que utilizaba como garrote y con eso solucionaba cualquier diferencia. El sistema era muy sencillo. Lo seguían, tomaban la presa y una vez la tomaban, pues la forma de distribuirla, que es el segundo aspecto, lo tomaban de una forma muy sencilla. Él comía hasta hartarse y los demás seguían comiendo. Luego el sistema primitivo sigue el sistema esclavista. Yo soy amo, tú eres esclavo, yo te voy a respetar la vida, tú vas a ser mi esclavo, yo voy a ser tu propiedad, tú vas a ser de mi propiedad. Te garantizo el alimento, la vivienda y la reproducción. A cambio tú vas a trabajar para mí. Puedes salir huyendo. Si sales huyendo te voy a perseguir y probablemente te mate. Si logras escapar, ¿a dónde vas a ir que no seas esclavo? Ese es el sistema que existe. El esclavo lo acepta en la medida que le permite sobrevivir. Luego viene el sistema feudal. En el sistema feudal tú no eres esclavo, tú puedes irte. Sin embargo, la tierra es propiedad del rey por decisión divina, porque el rey es el representante de Dios en la tierra. Y eso lo confirma el Papa en el momento que le pone la corona. Como todas las tierras son del rey, el señor feudal te permite utilizar las tierras a nombre del rey con el compromiso de que tú tienes que darle la parte de la producción que él determine. Tú me das la parte de la producción que decida el rey por mi intermedio y a cambio yo te protejo de los tribus nómadas que vienen del norte o cualquier tipo de ataque que surja. Tú puedes irte si quieres, porque eres libre, pero ¿dónde vas a ir que no seas vasallo? Posteriormente viene el capitalismo, en donde tienes libre movimiento. Yo te compro la mano de obra y yo decido en qué gastar el capital, en qué invertir, cómo producir lo que yo creo que es necesario y cómo distribuirlo, pues la ganancia yo decido qué hacer con ella. A cambio yo te doy un salario específico, si estás de acuerdo lo tomas y si no, pues te vas a trabajar a otro lado. O bien haces tu propia empresa, juntas un capital y desarrollas tu negocio. Cada una de estas fases tiene el mismo objetivo. No importa cuán elaborada sea, el objetivo es el mismo. Cómo conseguir lo que necesitamos y cómo distribuirlo. Regresando a la parte de la colonización, los españoles aprovechan su nivel de desarrollo aplastantemente superior para efectivamente eso, aplastar a los indígenas. Prueba del gran nivel de diferencia en el desarrollo que tenían los españoles es que tan solo Pizarro con un grupo de 40 españoles se tomaron el imperio azteca. Luego que Comagre manda a Vasco Núñez de Balboa hacia el sur, que no pudo llegar porque al regreso de ver el mar Pacífico, su suegro le corta la cabeza y entonces Pizarro, el que va a colonizar lo que es actualmente el Perú, con 80 españoles. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran ventaja a nivel de desarrollo. Ellos contaban con armas de fuego. Mientras los indios, su lógica era soltar una flecha, viene la flecha, le cae el indio, se murió el indio. En cambio los españoles, cuando llegaban con esas grandes vestiduras brillantes, metálicas, montados en caballos, ellos solamente veían el humo y caía un indio. Humo y caía otro. Ese día murieron miles de indios. Hasta que dijeron, mira, vamos a quitarnos aquí porque estos salvajes nos van a acabar con todos. Y Pizarro se toma el imperio inca. Sociólogos muy importantes como Ribeiro explican que la población indígena se redujo casi en un 90% en América, en los 120 años primero que los españoles estuvieron colonizando América. Esta población indígena fue diezmada debido a las enfermedades traídas por los europeos y además porque eran llevados los hombres jóvenes hacia las minas, esclavizados,
lo cual no le permitía reproducirse con las mujeres jóvenes. Y posteriormente también por los asesinatos masivos que desarrollaron los españoles en su fase de colonización. Stephen Katz, en su libro El Holocausto, demuestra que de alrededor de 70 millones de indígenas que había antes de que llegaran los españoles, 120 años después solamente quedaban 3 millones de indígenas en América. En México, la población que tenía lo que hoy es México antes de la colonización solamente llegó a ser la misma en el año 1960. Los españoles evidentemente llegan, colonizan, logrando su financiamiento y luego, pues, por supuesto, con el oro que se llevaron aquí. Mientras tanto, los ingleses no tuvieron otra alternativa que conformarse tratando de robarle a los españoles lo que ellos a su vez habían robado de los indios de América, formando grupos piratas que se ubicaban en el Caribe, como Sir Francis Drake, como el propio pirata Morgan que diezmó la ciudad de Panamá. Ellos tomaban el oro que robaban a los españoles, se lo llevaban en una parte a la reina de Inglaterra y ella los nombraba caballeros. O sea, de piratas se transformaban en corsarios, de seres comunes se transformaban en sir. Muchos de los descendientes de los nobles ingleses fueron piratas. Ahora entendemos muchas cosas que pasan en la economía actual. Y todo lo que existía alrededor, las casas de los miles de Sonyan que pasaron por ahí, tenían un valor de 30.000 millones de dólares.